vamos a demostrar la forma de dividir fraccionarios. Para entender el tema tenemos que conocer algunos conceptos básicos. Primero, que yo en este momento tengo una unidad llamada circunferencia dividida en dos partes, 1 y 2, y de las cuales he coloreado una parte. Por lo tanto, estoy hablando del fraccionario 1/2. Recuerden que el denominador indica las partes en que se divide la unidad y el numerador, en este caso el 1, las partes que se toman. Este fraccionario 1/2 o cualquier otro fraccionario se puede escribir y representar de diferentes maneras, de infinitas maneras, siempre y cuando que ese fraccionario yo lo multiplique tanto en su numerador como en su denominador por el mismo número, como en este caso, 2/2 o 3/3 o 4/4 o 5/5 o 7/7, etcétera, etcétera. Si hago esto y multiplico numerador con numerador y denominador con denominador, encuentro las fracciones 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, para decir que estas fracciones son exactamente equivalentes a 1/2 o a media circunferencia. Pero para demostrar esto, aprovechemos el diagrama y representemos este segundo fraccionario. Dividamos la unidad ya no en dos partes, sino en 6 partes. Aquí la tengo dividida en 2 partes. Voy a dividirla en 3, en 6 partes. 3 partes, 4 partes, 5 partes y 6 partes. De las cuales voy a tomar 3. Aquí tengo 1, 2 y 3. Nos damos cuenta que esas 3 partecitas de las 6 me representan también media circunferencia o el fraccionario 1/2. De modo que cuando yo tengo fraccionarios de este tipo, yo debo tratar de simplificarlos, es decir, reducirlos a su mínima expresión o de otra forma escribirlos con números más pequeños pero que representen iguales cantidades. Si yo tengo 2/4 y quiero llegar a 1/2, lo que hago es dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número. 2 dividido entre 2 da 1, 4 dividido entre 2 da 2. Tengo otra vez 1/2. Miremos por ejemplo el 4/8. 4 dividido entre 4 da 1, 8 dividido entre 4 da 2. Es decir que 4/8 también es 1/2. Y así sucesivamente con los demás fraccionarios, 5/10 o 3/6. Teniendo en cuenta esto, ya podemos decir cómo podemos dividir fraccionarios. Para explicar este concepto, he escogido este ejemplo. 9/12 dividido entre 3. He escogido mi unidad patrón o mi unidad, estos rectángulos. Este rectángulo es mi unidad que también está aquí, también dibujado aquí y dibujado aquí. Como ustedes se dan cuenta, la diferencia es que cada rectángulo está dividido de diferentes partes, de diferentes maneras. Aquí con verde estoy representando el fraccionario que voy a dividir. Como he dividido la unidad en 12 partes y tomo 9, por eso he coloreado 9 pedacitos nomás. Como voy a dividir esos 9 pedacitos en 3 partes iguales, quiere decir que debo escoger 3 montoncitos exactamente iguales. Uno rojo, uno carmelito y uno amarillo. Lo mismo en la siguiente unidad, uno rojo, uno carmelito, uno amarillo, y lo mismo en la siguiente unidad. De modo que cuando yo hago el primer grupo, aquí tengo 3 grupos, el primer grupo rojo representa 1, 2 y 3/12. El otro grupo carmelito también representa 3/12, 1, 2 y 3. Y el otro grupo amarillo también representa 3/12, 1, 2 y 3. 3/12 de mi unidad patrón. Pero si esa misma unidad la divido en 36 partes, es decir, trazo líneas verticales a esta, así como lo hice aquí, esa unidad ahora quedó dividida en partes más pequeñas, quedó dividida en 36 partes, 3 por aquí y 12 por aquí, 36 partes. Pero des en cuenta que esta porción roja es exactamente igual a esta, sino que ahora tiene otro nombre. Ya puedo decir entonces que esta porción roja tiene 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 9 pedacitos de los 36. Luego la porción roja representa 9/36, lo mismo la porción carmelita 9/36 y lo mismo la porción roja. Pero si esa misma unidad, ese mismo rectángulo, ya no lo divido en 36 partes, sino lo divido en 4 partes, 1, 2 y 3, 3 y 4, la porción roja vuelve a estar acá, la porción carmelita también, pero entonces dése cuenta que esta porción roja ya representa es solamente la cuarta parte de mi unidad patrón. Un cuarto y un cuarto. Luego, cuando yo hago la división, lo que hago es separar grupos. Luego la división 9/12 dividido entre 3 me da o 3/12 o me da 9/36 o me da un cuarto. Pero recuerden que esos tres fraccionarios representan cantidades equivalentes. Por eso digo aquí que estos fraccionarios representan cada color. De esta manera he hecho pues la división geométrica del número 9/12 dividido en 3. Pero, como a veces se dificulta hacer la representación geométrica, vamos a sacar un algoritmo o una regla para poder simplificar esto que acabamos de decir. Si yo tengo 9/12 dividido en 3, démonos cuenta que el número 3 es un número entero, que se supone que tiene denominador 1. Y para llegar a estas respuestas, ¿qué es lo que hacemos? Invertir multiplicativamente el número 3. 3 sobre 1, lo invierto, me queda 1 sobre 3. Y esta división se convierte en una multiplicación. Por lo tanto, tengo 9/12 multiplicado por 1/3 y de esta forma llego a las respuestas 9 por 1, 9 y 12 por 3, 36. 9/36 que ya lo habíamos encontrado aquí. Pero como 9 y 36 son números que se pueden simplificar o se pueden dividir cada uno por el mismo número, 9 dividido entre 9 da 1, 36 entre 9 da 4. He llegado pues a decir también que su respuesta es un cuarto, tal como llegué geométricamente a esa respuesta. Algunos autores o personas acostumbran representar la división no con este símbolo, sino con una pequeña línea diagonal. 9/12 dividido entre 3 sobre 1. Cuando la escribimos así, el 9 y el 1 lo llamamos extremos y el 12 y el 3 lo llamamos medios. Y entonces la regla o el algoritmo dice, multiplique los extremos, 9 por 1, y colóquelo en el numerador, multiplique los medios, 12 por 3, y colóquelo en el denominador, realice sus operaciones, 9 por 1, 9, 12 por 3, 36, y luego simplifique. Démonos cuenta que llegamos a la misma respuesta 9/36 o un cuarto, a la cual habíamos llegado también aquí. Pero des en cuenta que también llegué a la respuesta 3/12. ¿Cómo sale el 3/12? Des en cuenta que si estoy aquí, 9/12 por 1/3, si yo simplifico el 9 con el 3, digo tercera de 3, 1, y tercera de 9, 3, me queda 3/12, que es esta respuesta. Luego entonces la división de este fraccionario tiene tres respuestas que son equivalentes. 3/12, 9/36 o un cuarto, que es la más simplificada. Hagamos otro ejemplo, ya que este proceso a veces se complica. Ahora represento aquí el fraccionario 3/8. Quiere decir que mi unidad la divido en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De las cuales solo coloreo 3. Voy a dividir eso en 3 partes, es decir, voy a hacer grupos iguales, 3 grupos iguales. Uno rojo, uno carmelito y uno amarillo. Lo mismo en esta nueva unidad, un color rojo, un color carmelito y uno amarillo. Des en cuenta que aquí el color rojo representa solamente una parte de las 8 partes en que he dividido la unidad. El color carmelito también representa un octavo y el color carmelito un octavo y el color amarillo también un octavo. Si esta misma unidad la divido o hago trazo dos verticales,
esa misma unidad quedó dividida en pedazos más pequeños. 3 por aquí y 8 por aquí, 3 por 8, 24. Es decir, que esta unidad ahora quedó dividida en 24 pedazos. Des en cuenta que el pedazo rojo equivale a 3/24avos, lo mismo el pedazo carmelito y lo mismo el pedazo amarillo. Cada pedazo es 3/24avos. Aquí he representado la misma unidad, también igualita a esta, dividida en 8 partes, por lo tanto es un octavo. Recuerde que la representación geométrica a veces, de pronto para algunas personas resulta un poco difícil, entonces sacamos una regla o un algoritmo y decimos 3 octavos dividido entre 3. Para llegar a estas respuestas a las cuales hemos llegado en la forma geométrica, lo que hago yo es invertir el segundo término o divisor. El 3 es como si diéramos 3 sobre 1, lo invierto y digo 1/3, y ahora multiplico numerador con numerador y denominador con denominador, y por eso digo 3 por 1, 3 y 8 por 3, 24. Pero como 3/24avos se puede simplificar o se puede dividir por un mismo número, a ver, 3 entre 3 da 1 y 24 dividido entre 3 da 8. He simplificado el fraccionario 3/24avos, que es un octavo, que es la respuesta que nosotros hemos hallado aquí o aquí. Pero como decía en el ejemplo anterior, si no utilizo este símbolo de división, utilizo esta diagonal. Y entonces, cuando utilizo la diagonal, el 3 y el 1 se llaman extremos, el 8 y el 3 se llaman medios. Y entonces el algoritmo me dice que multiplico los extremos, 3 por 1, los coloco en el numerador, y luego multiplico los medios, 8 por 3, y los coloco en el denominador, realizo sus operaciones, 3 por 1, 3, y 8 por 3, 24, y luego simplifico y llego a la misma respuesta a un octavo. La respuesta 3/24avos y un octavo son exactamente iguales, pero en matemáticas se acostumbra simplificar al máximo los fraccionarios. Si ha entendido el tema, si ha aclarado alguna duda, regáleme un like, haga sus comentarios y suscríbase a mi canal.